Don Porfirio Muñoz Ledo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con usted. Me da mucho gusto volver a verlo, volver a conversar. Y si me permite, don Porfirio, voy a leer una semblanza, esto con el propósito de culturizar a nuevas generaciones, de que se dimensione el peso de su opinión y la perspectiva que le da su trayectoria. Entonces, iniciamos. Porfirio Muñoz Ledo, estadista, diplomático, parlamentario, catedrático y agente de cambio. Impulsor de la transición a la democracia, la reforma del Estado, el fortalecimiento del federalismo y el rol de México en el contexto internacional. Actualmente es diputado federal plurinominal y fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en esta legislatura. Fue presidente de la Comisión para la Reforma Política de la Ciudad de México, coordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, candidato a la presidencia de la República en el año 2000, diputado federal en 3 ocasiones, senador de la República y diputado constituyente de la Ciudad de México. Ha sido secretario del Trabajo y Previsión Social de 1972 a 1975, secretario de Educación Pública de 1976 a 1977, presidente de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica en 1977 y 1979, subsecretario de la Presidencia de la República de 1970 a 1972. Miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1977, asesor para asuntos especiales de la Presidencia de la República y embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas de 1979 a 1985, en donde a su vez ocupó los siguientes cargos: presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, vicepresidente del Comité Planetario para Negociaciones Económicas Mundiales, presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía y presidente del Grupo de los 77. Fue embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Presidente del PRI de 1975 a 1976, presidente del Partido de la Revolución Democrática de 1993 a 1996 y miembro fundador de Morena. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado de Cuba y un doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. Ha sido profesor del UNAM, de la Universidad de Toulouse, Francia, de la Escuela Normal Superior, del Colegio de México, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Oxford, y también de la Universidad de París, y también de la Universidad de Oxford. Ha sido consejero académico de la Universidad Cándido Méndez de Brasil. Impresionante. Pues, don Porfirio, si me permite, para entrar en tema, quisiera preguntarle, ¿cuáles, desde su punto de vista, cuáles son los factores coyunturales y estructurales que explican el contexto político actual de México y el mundo? Bueno, los hay de los dos. Es una pregunta muy grande, muy importante. Yo creo que la estructura, digamos, organizacional del mundo, las Naciones Unidas, los Estados nacionales, han sufrido tremendamente el embate de COVID-19, que es la primera crisis social de carácter mundial. Y como dice el presidente, el secretario general de la ONU, la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial, porque afecta a todas las esferas. Entonces, está a prueba la estructura de los estados y está a prueba las políticas que se han seguido hasta ahora. Se dice mucho que es la era neoliberal. Yo creo que sí, contribuyó mucho a descender, a rebajar la autoridad del Estado. Temas eran privatizaciones, desregulaciones. Fíjate, para la crisis que tenemos, las desregulaciones como que no van. Sí se aflojó mucho, se apostó al mercado, es la verdad, se apostó al mercado. Bueno, es una corriente que existió, no la voy a ofender, vamos, no es cuestión de crítica ahorita, sino de realidades. Entonces, la pandemia no la maneja el mercado, ¿entiendes? Pues, ni la crisis económica actual la puede manejar el Estado. El caso de los Estados Unidos es prototípico. No actuó a tiempo como gran potencia mundial
pudo haber sido un gran foro orientador e incluso contribuyó al financiamiento mundial del tema de la crisis. En cambio, el gobierno de los Estados Unidos está en una crisis tremenda. El presidente de la República tuvo que meterse un búnker para que no lo quemaran los afroamericanos. Es una crisis de calado mayor, se parece a la Revolución Francesa. En México también hemos tenido una revelación que necesitábamos. Se quedaron al desnudo, vamos, como en una tomografía, todas las debilidades del Estado mexicano. La insuficiencia hospitalaria, la insuficiencia del uso de recursos científicos para atacar los problemas. También salieron a flote virtudes del mexicano como la solidaridad, cierto nivel de disciplina, pero el Estado que tenemos, que no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, sino de todos en su conjunto, no es todavía capaz de dar un futuro claro para la crisis. Y está usando más posiciones verbales muy confusas, ¿no? Es un buen tipo López-Gatell, yo acabé por no entenderlo, ¿no? Siempre nos da cifras distintas y es clarito que tiene la intención de calmarlo. Las cifras internacionales que yo tengo y declaraciones de médicos muy importantes indican que el camino no es el mismo. Es mayor número de muertos, que no tenemos capacidad de detección, etc. Que no se asuste la gente. Y luego se provocó, hablando de coyuntura, una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque no se manejó bien el tema económico. Ya estaba la economía mexicana al terminar Peña Nieto, con todos los vicios del neoliberalismo, sumamente endeudada al capricho, y había que haber hecho un pacto económico nacional. ¿Por qué? Porque la crisis lo ha permitido. Montones de organizaciones, aquí tengo la carpeta, gruesa, lo propusieron en México. Entonces, estamos enfrentando estos crisis. ¿Cuál sería tu segunda pregunta? Hay un clima preexistente en este país de tensión política. No termina de irse un sistema y no termina de afianzarse el otro. Y en este espacio, pues todavía hay un jaloneo de fuerzas. Entonces, y luego viene esta crisis coyuntural que desnuda deficiencias estructurales y tensiona aún más la relación con el empresariado y empieza a tensionar relaciones sociales. ¿Cuál es el camino que debemos tomar para reconstruir canales de comunicación, apoyar la economía y salir adelante en esta crisis social, en esta crisis de salud, y que pudiera convertirse en una crisis social? Mira, ya te dije que el gobierno por sí solo no puede, pero por otra parte tiene todos los instrumentos, el gobierno, los que hay para la crisis. La posibilidad de apoyar a las pymes, pueden contribuir los empresarios, la posibilidad que hemos planteado durante la crisis de una renta mínima universal para que nadie se muera de hambre. El empleo es más complicado, pero ahí hay que hacer una negociación con la empresa privada. El camino que hemos planteado lo planteó el grupo primero del nuevo curso de desarrollo. Es un pacto de Estado. Otros economistas y pensadores lo llaman un acuerdo económico y social de emergencia. Yo tengo una fórmula que reúne las dos. He mandado con Ifigenia Martínez una carta al presidente hace unos 20 días. Estoy esperando alguna respuesta. Lo que nosotros estamos pensando es muy sencillo. Yo fui presidente de la Comisión Nacional Tripartita, el primero. Claro que tenía una esfera limitada a las relaciones obrero-patronales, pero aprovechamos esa estructura porque había técnicos de todas las partes, del gobierno, del Secretario de Estado, de los sindicatos, de los patrones, para plantear otros temas muy importantes. En aquel momento el tema de las maquiladoras, el tema del medio ambiente, etc. Entonces, ¿cómo lo veo yo?
Lo voy a dibujar en el dorso de la hoja que me mandaste, para que ahí quede también. Entonces, debe haber una comisión. Hay otra fórmula que vino de Europa, que la inventaron en Francia y que se maneja en la Comisión, en la Unión Europea, por eso la conozco muy bien. Se llama el Consejo Económico y Social. Ahí participan más actores. Está el gobierno. En México tiene que estar, ahí ya están lo que se llama las representaciones territoriales, que digamos son los gobernadores, con delegación de los municipales. Aquí tendríamos que meter al Congreso, ya son 3. Aquí tendríamos que meter a las empresas. Aquí tendríamos que poner a los sindicatos. Y aquí teníamos que poner a la academia y darles un espacio a las ONGs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se puede sentar una vez. Es posible. Yo lo hice años eso. Años. Para las cosas importantes. También está, por ejemplo, yo me eduqué en instituciones tripartitas, fui secretario general del Seguro Social. En el consejo estaban los representantes, pero en la asamblea estaban. Entonces, es un sistema representativo. Con que vengan 5 de cada lado. Del gobierno, pues el presidente inaugura, deja como cabeza al secretario de Hacienda, Trabajo, Economía, Salud, lo que tú quieras, no más de 5. Los gobiernos de los estados y el Congreso puede mandar 5, se eligen, son 5, tenemos tantas comisiones, 3 diputados y 2 senadores, 5. De los gobiernos de los estados, 3 representantes con agua. Es un sistema representativo como se usa en todas partes y en México. Y 2 de los municipios, ¿cómo se reúnen y dicen tú vas ahí y nos informas? ¿No? Como cualquier junta. Por los empresarios, que estamos complicados, 5. Deben ser los que son organizaciones por ley primero. La Coparmex, que está en el artículo 123, porque es el sindicato de empresas. Sindicato, que está en la Constitución. Luego tienes los que son de creación por ley, como es la CONCAMIN y la CONCANACO. Coparmex. Y luego pones un representante, un gallón del Consejo de Negocios, ¿no? que va a capitanear. Va a capitanear. Entonces aquí tienen los empresarios. Los sindicatos parecen estar en decadencia, pero son muy importantes. Los sindicatos ¿cómo se llama? De empresas, ¿no? que pueden ser muy grandes, la CTM, etcétera, y los sindicatos de trabajadores del Estado, que es muy importante, y quizá un lugar de representantes del trabajo informal. Hay que tener imaginación y capacidad de negociación. Y luego ya la academia, pues hablas con las principales universidades, empieza a la UNAM, a la UAM, a las que tienes más cercanas, al POLI, y juntas 5. Y de los originales fundamentalmente son expertos, fundamentalmente son economistas en la crisis. Bueno, entonces te reúnes, digamos, 2 veces por mes en la crisis, y haz un protocolo para tomar acuerdos. Y ahí vas bajando las tensiones. Porque si están negociando aquí, no se pueden pelear acá. Entonces, lo que queremos es un pacto nacional de Estado. Yo te aseguro que hay un 90% de coincidencias en el arranque. Es sorprendente y abrumador. Yo tengo todos leídos y tengo además otros proyectos internacionales, como es el de Argentina, que es maravilloso. El que propone genéricamente la ONU y sobre todo el de la Unión Europea. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden llegar? Acuerdos marcos se llaman, para cosas generales. Y luego, dentro de ese espíritu, la gente sigue haciendo sus cosas normales. Yo tengo 8 puntos a tratar. El Grupo de Desarrollo de la UNAM tiene 6.
Ahí están los temas, se ponen en la mesa. Si cree que deben fundirse o que están correlacionados, actúa. Es lo que pienso que es la solución en el momento actual. Terminar con la polarización. Ya he dicho que lo que polariza, paraliza. Y entrar a un tema de unidad nacional. Porque además lo están haciendo todos los países. Ayer leí un artículo sobre Angela Merkel que dice la mejor gobernante del mundo, lo que es cierto, y el faro de Europa. Ya está echando a andar para toda Europa un mecanismo de defensa. Ella capitanea, bueno, tiene una personalidad porque Alemania es un enorme país. Así es las cosas. Y todo el mundo está de acuerdo en avanzar. Es mi método. Usted está describiendo el marco general a través de la cual se puede construir los acuerdos, el espacio y el mecanismo. Y dentro de las distintas propuestas que han surgido de distintos ejercicios de iniciativa privada, de grupos de economistas, de la academia, y usted mismo, se ha hablado de temas, por ejemplo, usted ha propuesto el por qué no caer en un endeudamiento, accesando a los créditos que nos proporciona el Fondo Monetario Internacional, esto con el propósito de reactivar la economía. Otro sector privado habla de que se difiera el pago de ciertos impuestos hasta que la situación se normalice. El Consejo Mexicano de Negocios se acerca al Banco Interamericano de Desarrollo y acuerdan un esquema de factoraje a la inversa, que a mí me pareció en lo personal bastante interesante. ¿Qué agregaría usted a esto? ¿Cuál sería el comentario? ¿O qué agregaría usted? Explica qué es el factoraje, por favor. El factoraje a la inversa es con las facturas que uno tiene de pago de una empresa y que está pendiente el que le paguen, se acerca a una institución bancaria pidiendo, vendiendo las facturas a cambio del monto y obviamente que le cobran un porcentaje, una comisión. Pero esto le permite seguir funcionando y hacerse de liquidez. Deja de ser un acreedor a ser un deudor, pero por menos dinero. Es el acreedor del factoraje y lo pone como un activo en el banco. Me pareció una idea excelente. Pero hay que ir tema por tema. Y a mí me gustaría comenzar por el COVID. Ahorita hay una conferencia que ya comenzó de López-Gatell con la JUCOP, la Junta de Coordinadores de los Partidos en la Cámara de Diputados. Yo no estoy muy de acuerdo con López-Gatell. Yo tengo estudios de otros países, acaba de sacar El País una nota sobre eso, en los que es claro que no debe ser combatido por un organismo oficial. Es el tema, porque se convierte en político necesariamente. En otros países se ha hecho una especie de consejo, ¿verdad?, de organizaciones médicas autónomas, en los que entran, obviamente, las del Estado, la Academia de Medicina, otro Consejo Nacional, no sé, y también está el de Salubridad. Se hace un órgano muy equilibrado. Yo lo he hablado este tema con grandes médicos, por teléfono, no digo su nombre, pero de los principales hospitales de México, del de nutrición en lo público, del de ABC en lo privado, no digo más nombres. He hablado, son conocidos amigos míos, o he sido su cliente. Con tantos años de vivir, he sido cliente de todos los hospitales de México y algunos del mundo. Entonces, hay que hacer una política de Estado. Las consideraciones últimas, una declaración de un gran matemático mexicano, que es profesor en Berlín, es que todo es matemático. Todo es matemático. Y es muy sencillo. El día que te infectas o el día que haces la primera prueba, se anota que le existe. Y le das importancia, no como dice López-Gatell, que no sí. Porque ahí empieza el análisis estadístico. Dice López-Gatell que no sirve. Bueno, hay que sujetarlo a una regla empírica. Si el 10 o el 20 o el 30% de los que ahí se registraron dentro de 5 días son infectados, ya es un dato muy importante. Si es el 5%, que no lo creo,
creo que es cuando menos el 45-50, pues no es importante, porque ya te da matemáticamente cuántos, ¿sí?, de los que tienen primer examen son infectados. Un dato fantástico, no que se aplanan las curvas, o que es como una serranía, como un electrocardiograma, también es una vacilada. Entonces tú vas calculando 5 días de incubación y 10 días de infección. Fíjate, en total son 20 días. De la primera visita, si resultan bien, puedes quitar el 70% hasta la muerte o curación. 20 días. Entonces ya tienes una perspectiva, porque ya vas calculando cuántas gente tienes que atender, y porque hay una medición pública de las cosas. Esa es una idea. Ahora me voy a las cosas económicas. Mira, voy a empezar por la más urgente e importante, de la que derivan las demás. ¿Estamos o no a favor de detener el desaceleramiento económico hasta donde podamos? Hay factores que no vas a poder reducir, los tienes que compensar. El factor falta de movilidad, el factor de que no puede hacerse trabajar a los empleados, pues, que no pueden ir, el achicamiento de la economía por falta de demanda, ¿entiendes? La demanda, pues ¿dónde se queda la producción? Entonces tienes que ver, dice Francis Suárez, que es un gran economista mexicano, cuyo padre fue secretario de Hacienda del general Cárdenas y de Ávila Camacho, tiene méritos propios. Dice, tenemos que hacer una democracia sin adjetivos, ni izquierda ni derecha, hacer economía, sin adjetivos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que atacar cada problema. Sí. Si el gobierno no considera que la desaceleración de la economía y por tanto la disminución del Producto Nacional Bruto, ¿sí?, no es importante, ya no podemos avanzar, porque sí es muy importante. Que no tiene la culpa directa del gobierno, pues acaba de comenzar hace año y medio, pues no podemos echar la culpa de todo y hay de pocas cosas. El hecho es que en México la desaceleración económica fue menor de la que se calculaba, eso hay que decir, calculamos ya el 3% y ya más, en unos 6, pero va para abajo. Hay economistas y fundaciones y agencias calificadoras y con muy distintas cifras. Las más pesimistas dicen que vamos en este año hasta un 7% de caída. Las más optimistas que vamos a un 5%. Bueno, la economía va en caída. Y se complica el COVID, se va a complicar. Entonces, si tú no haces un diagnóstico correcto, pues no puedes recetar las soluciones. Si tú dices, no estoy enfermo, ni me voy a enfermar, pues no se va a querer curar. Si tú dices, vamos bien, lo puedes decir como decisión política, no vamos bien. Entonces, el gobierno no tiene ni por qué echarse la culpa de que va en decrecimiento de la economía y no necesita echar la culpa a los neoliberales, que ya le damos todo. Lo que tienen que hacer es curar al enfermo, como si en la puerta del hospital discutieras, no, el matrimonio, nosotros fuimos culpables, o fueron culpables nuestros tíos. Eso déjalo para el anecdotario. Lo que pasa es que la situación está así, ¿me entiendes? ¿Cuáles son las decisiones? Primera, la matriz es darle importancia al Producto Nacional Bruto. Yo publiqué en mi artículo, que fue muy aceptado, el tema de la felicidad, ¿me entiendes? Está un oficio ahí. A ver, Sergio, ¿cómo entro otra vez? Mire. Espera. Yo lo veo, No, ahí está. Entonces fue allá. Yo lo veo. Ya estoy. ¿Me estás oyendo? Sí. Entonces voy a ser rápido.
No te voy a leer mis 8 puntos, pero es el corazón de la entrevista. ¿Estás de acuerdo? Decía a la gente cómo están. Y lo dejamos para otras cosas teóricas. Bueno, quizá una pequeña conclusión teórica. Entonces, lo primero es cómo paramos. Entender que el Producto Nacional Bruto es importante. Desde luego, desde la izquierda hablaban de macroeconómico, los liberales. No sé si yo decía, estoy de acuerdo en la macroeconomía, pero hay que medir otras variables. Tasa de salario, ¿no? Reparto del ingreso, ¿cómo se llama? Desarrollo humano, como lo entiende la CEPAL. Hay que poner otras cifras macroeconómicas, nivel de la pobreza extrema, no solo las tasas de interés. Entonces, son datos que internacionalmente se manejan. Hay un cuadro de CEPAL que es incuestionable. Bueno, medamos todo y ya contesté al gobierno. No es el único índice, hay otros, pero es un índice fundamental. Luego, ya escribí yo que la felicidad, como le llama el presidente, debe ser medible, verificable, con cifras de bienestar. Por ejemplo, México tiene un 18,5% de los habitantes en pobreza extrema. Y en total, con el índice de pobreza hace 45,8. Si la mitad de la población mexicana es pobre. Y tú lo puedes ir sectorializando con datos confiables, no de interés político, INEGI y el INE, que tienen todo el mapa. Bueno, entonces, usando instrumentos medibles que no se prestan al clientelismo, indebida focalización, todo eso. Entonces, ¿cuál es lo primero? Bueno, decidir el tema de la deuda. Ahí tenemos una diferencia total. Crédito es lo que está salvando a los países. Y crédito ha habido siempre. Claro, tú tienes crédito o te lo dan hasta tu capacidad de pago. El Fondo Monetario Internacional pues, te tiene... Ahora el fondo está muy laxo porque sabe que tiene que darse crédito, aunque se tengan que luego hacer quitas. Si no sale economía del mundo. Entonces, ¿de qué te preocupa? Según la Constitución, es un empréstito a nombre de la nación, que propone el presidente y decide la Cámara de Diputados, todos los créditos, también los estados que hay que vigilar. Entonces, te contrae crédito regular a bajísimas tasas de interés, que puede ser el 0%. Ha llegado a ver 0, pues es un regalo. ¿Por qué? Porque con eso le das un cargo a la economía. Algunos disquejuristas dicen que la Constitución dice que solo son para inversiones productivas, pero tiene otros conceptos, reestructuraciones bancarias. Entonces tú tienes el crédito y lo metes al país. Luego el gobierno tiene una capacidad de hacer muchas cosas. Lo que recomiendan los economistas amigos míos es que haya bonos del gobierno, pero no se los venda a nadie, sino al Banco de México. Es una maña. Entonces el gobierno está endeudado con el Banco de México. Es posible, hay que tener imaginación, no tener ideas rígidas, ¿me entiendes? Lo segundo es evidentemente el tema de la pobreza. Nosotros estamos proponiendo hoy, mañana tenemos una conferencia de prensa grande, varios diputados, incluyendo la presidenta de la Cámara, una renta básica universal que propusimos como permanente el gobierno de la Ciudad de México en la Constitución. No las aceptaron como principio, pero no ha querido implementar. Se trata de que cada ciudadano reciba durante la crisis una cifra que le permita resolver sus problemas básicos. Esto sería progresiva, la tienen muchos países. La primera lo hizo Alaska, Estado de los Estados Unidos. Etiquetó al petróleo cuando lo descubrió una pensión básica y le ha funcionado muy bien. Lo recomendó nada menos que el grupo de empresas más avanzadas de Silicon Valley. ¿Por qué? Ellos lo hicieron a base de la robótica. Dijeron, la robótica va a desplazar al hombre. Entonces hay que ir sabiendo qué es el futuro. El futuro es que a cada ser humano le des un índice de bienestar. No te van a morir.
Bill Gates está al revés. Está en el fondo porque la gente se muera. Él quiere la selección de las especies, pero voy a pasar a otro tema. Esto es muy importante, muy importante. Está discutiéndose y ya hicimos una iniciativa, incluso de reforma constitucional, que es conforme a la Declaración de los Derechos del Hombre. Así es, dice el artículo 35, derechos del ciudadano. Todo ciudadano mexicano merece una renta básica universal, punto, para hacerse sus necesidades esenciales. Entonces tienes la renta básica, luego tienes la elevación del salario mínimo. La renta básica, si se aplica bien, con un patrón bien, no son los pobres, son los pobres, no mis pobres. Yo tengo allá aclientelados, ¿no? Entonces, se acaba la pobreza. No tiene por qué no acabar, porque le estás dando un mínimo de bienestar que ya no es pobreza extrema, un índice de los que tiene Coneval, le estás dando, que sería 3,000 pesos mensuales, por decir, 2,658, por decir, a toda persona, ciudadana. Si en una casa, aunque sea pobre, hay 3 ciudadanos, bueno, pues pueden ser 3 pensiones, 2 padres y un hijo. La ley, lo que acaba de expedir, que es un documento fantástico, presidente de Argentina, que es un hombre muy lúcido, hoy es, no digo que el mejor, porque nosotros estamos en juego también, un gran presidente de América Latina, de América del Sur, sin duda el mejor. Ha hecho un documento fantástico de cómo les vas dando a la gente, y si no tienen abajo, entonces hay una franja innecesaria. Brasil propuso, en épocas de Lula, una renta básica que funcionó, fíjate, Brasil, el tamaño del Brasil, con un principio a partir de los más pobres progresivamente. Entonces, tienes una cifra para cuánto alcanza. Si te alcanza para, son deciles, ¿no? Para el 10% más pobre, ya estás abarcando casi toda la pobreza extrema. Y luego vas avanzando, sí, pues. Tercer punto, las pymes. Con las pymes se han hecho muchas bolas, porque creo que no entienden el problema, como lo entiendo yo. Primero hay que considerar que las pymes dan el 97% del empleo en México. Y a mí los empresarios, no. Yo he hablado con ellos muchas veces. Fui presidente de la Comisión Nacional de Partido. Estoy acostumbrado a hablar de igual a igual, que ellos tienen, pues, intereses de clase, pero sobre todo intereses de empresa. Hablas con ellos. Yo hablaba con el secretario del Trabajo, en un contrato colectivo, digamos, con la industria del acero, muy grandota. A ver, un día a la empresa famosa, Aceros de Monterrey, la fundidora de Monterrey, que manejaba la familia Prieto, los convoqué, les dije, bueno, estoy pidiéndoles un aumento, ustedes quieren dar 2, los sindicatos piden 10, yo les voy a pedir 5. No me permite. Es un asunto obrero patronal, es un asunto de gestión de empresa. Vamos a hacer con documentos fehacibles, fehacientes, cuáles son los costos de la empresa. A eso le puse. Tiene una gran dirección de estudios económicos para eso, pero grande. Era científica mi administración. Creen que era bolotera, pero no. A ver, esta es la negociación con la empresa. ¿Cuánto estás? En mano de obra, ¿cuánto estás gastando? Y pues, todo lo que haces en mano de obra. No, a menos en cifras. Ustedes deben tener como acerera un 28%. ¿Cómo sabe usted? Porque le sé. Petroquímica tiene un 5% mano de obra, es más avanzado. Bueno, y textiles tiene hasta un 36%. Entonces tiene usted otros costos. Entonces vamos a hacer economía de empresa. ¿Por qué no me puede dar eso? Si le alcanza perfecto. No, por prejuicio de clase. Porque aumenta la inflación, no es cierto. El año pasado aumentó 20% los salarios y no aumentó aquí en México. Entonces hay que dialogar con ellos. Somos iguales, no gobierno. Como dialoga la Secretaría de Hacienda con los banqueros. Son el método de Eduardo Suárez Ortiz Mena. Y les pones varias opciones.
No tienen por qué no jalar. Por ejemplo, en las pymes, por eso me fueron la gran empresa, de sociales con la empresa. Porque las microempresas son aquellas que tienen menos de 5 trabajadores. Las pequeñas son las que tienen hasta 10. Pues estos changarros son el 97% del empleo. Son la taquería, la tintorería, la repostería, todas las tiendas que veas pasando por las calles son de menos de 10 trabajadores. Las gasolineras, todos los changarros de México son. Los ambulantes, que los tienes que censar de otra manera, entonces ya estás negociando sobre su nivel. ¿Por qué quieren las empresas ayudar a lo de las pymes? Sean bien recibidos. ¿Por qué? Porque las empresas medianas, sobre todo, ¿me entiendes? Que ya son hasta más empleos, 40, 50, son las que trabajan para las grandes empresas. Trabajan para el consumidor y son productoras de servicios o de partes para empresas más grandes. Entonces, ese es un sector que a la empresa le interesa salvar. Son los que te hacen las cosas, ¿no? Pero que las empresas hay que dejarlas que nos ayuden. Si las vemos como que están capitaneando la empresa chica, no. El Estado tiene los instrumentos para resolver lo demás. No hay que hacer pleitos innecesarios, ni pleitos personales, ni recores, ni revanchas. Hay que hablar con ellos. De política general, sí, estas cosas concretas, hombre. Está cansado de hacer cifras en la Secretaría del Trabajo, de mandarlos llamar, de platicar racionalmente. Entonces, ahí el problema, ¿qué es con las demás pymes? Yo tengo un esquema que es el canadiense. México tiene una base fiscal muy chica. Es decir, aparte, son muy pocos los que. ¿Por qué? Porque todo este tipo de establecimientos no pagan impuestos porque no los tienen censados. Entonces, tú les das a las pymes, a las más chicas, ahí como, igual que en el índice de bienestar, la mides. Yo digo, a las micro y pequeñas, a todas, abajo del 10, un apoyo. Y le puedes llamar salario preventivo. O les das ya el mínimo vital, que ya tienes universalmente. Y le dices, a cambio de esto, le subes un poquito. A cambio de esto, te lo va a pagar el SAT. Pero tienes que censarte. No tengo tu registro. No está registrado. Ya estando en el SAT, cuando tenéis la crisis, les cobras impuestos. Ya es la revolución hacendaria más importante de México. Esto es lo que intentamos en la construcción, de construcción de la Ciudad de México. Porque les dimos ingreso al Seguro Social, pagando el gobierno de la ciudad una parte y ellos otra. Y quedó pactado que darían una contribución fiscal. Entonces los vas metiendo al sistema y ganas como país, como economía. Y así hay soluciones que hay que buscar para todo. El crédito, el apoyo de pequeñas empresas. Hablaremos de muchas otras cosas. Tema del salario mínimo, son muchos puntos. Pero tienes que negociarlo con quienes sean los actores, sean sindicatos, sean lo que sea. Es negociación. Y también esta le entras y esta no, esta sí y esta no. Pues tiene que negociarse, por eso digo ese grupo de trabajo globalmente. Si no negocias, no sacas nada. Y además, después de que lo resuelves, ya no te pueden atacar los periódicos. Contrario, exitosa negociación. Tengo muchas columnas en los periódicos. Muñoz Ledo, exitosa negociación, porque negocié. Con racionalidad. Bueno, pues esas son las soluciones principales a la crisis de hoy. ¿Qué otra pregunta harías? Antes de entrar al tema de la reforma del Estado, que ha sido pues una bandera, una causa que usted ha impulsado durante prácticamente toda su trayectoria política, yo quería pedirle, para calibrarnos con la gente que llegue a ver esta entrevista, el que nos hiciera unas precisiones conceptuales. Para usted, ¿qué es la democracia y qué es la república? Bueno, son preguntas de facultad.
que luego la responsa media se van al doctorado. Imposible dar una definición. Todo esto que está aquí es teoría del Estado. En esto. Y hay nuevos libros, los Juts, por ejemplo, que dice que el Estado se basa por la responsabilidad. El Estado es la estructura política que representa y encarna a las naciones desde la constitución de las grandes monarquías. Es decir, había feudalismo, señores feudales, varones, pactaron la Carta Magna en Gran Bretaña en respetar al rey. Ya está el Estado ahí. Ellos pagan impuestos, es un dato fundamental del Estado, pero vigilan el gasto del gobierno, es la Carta Magna. Todos los países tienen la fundación de un Estado, pero ese Estado tiene que ser independiente de los demás. No tiene que tener soberanía, es otro tema, porque la tienes y la ejerces, pero siempre es limitada por los demás. Tienes que tener, según los alemanes, territorio, gobierno y pueblo. Según los franceses, el Estado es otra cosa. Es la república que tú llamas. Es el conjunto de los poderes públicos. Aquí tengo más franceses, incluso el proyecto de la Constitución francesa, último, la Quinta República. Entonces, todo el mundo entiende que es el Estado. El gobierno es un agente del Estado. Aquí está el Estado, son las instituciones. Todo el mundo las ve. Hay niveles de instituciones y hay poderes públicos. Los federales ya sabemos cuáles son: el presidente, el Congreso General, la Suprema Corte. Los estatales ya sabemos cuáles son. Los municipales. En México, que fue un país tremendamente centralista y no se le ha quitado, adoptó el federalismo, pero no, en la práctica no funciona porque no le ha dejado los recursos a los estados. Como tendrán que inscribirse después el Estado de la Laguna, obviamente. Va a ser un consentido. Entonces, tiene que haber una convención nacional fiscal. Entonces, entiendan. El Estado, en su acepción clara, es equivalente al Estado-nación. Es México, como país. Y la República es una forma que México adoptó. Después de Iturbide no se ha movido. No todos los estados son repúblicas. Hay monarquías, todavía muchas en el mundo, aunque sean simbólicas algunas. Hay dos tipos de sistema para que entiendan. Uno es el sistema parlamentario y otro es el sistema presidencial, o si es monárquico, monárquico. ¿Cuál es la diferencia? En un sistema parlamentario, un jefe de Estado que se encarga de las cosas fundamentales, que representa al país, que maneja la diplomacia, pero no gobierna. El rey reina, pero no gobierna. Un presidente. Es muy importante. Y un jefe de gobierno, que es el que hace las cosas, que lo elige el Congreso, la mayoría del Congreso. Si hay mayorías quebradas, pues se hace una coalición para que haya estabilidad en el país. Yo soy a favor del poder parlamentario. En México la reforma del Estado fue, aquí, el libro lo tengo, la reforma del Estado lo tengo arriba, todo. Entonces, reforma del Estado es una idea que presentamos, que sigue siendo... Lo tengo, mire. Ahí está el libro. El resultado de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado que usted coordinó. Hicimos una encuesta, yo estaba en la Cámara, a través de la Comisión de Estudios Legislativos, a universidades, a todo, a gobiernos, muy amplia, que nos fueron diciendo cuáles eran sus problemas, qué reformas a la Constitución querían. El artículo que mereció mayores proyectos de reforma fue el 73, que es el de las capacidades, facultades de la Congreso de la Unión para legislar. Porque ahí se traga todo el gobierno federal. Sí, todo se lo embuchaca. El 124 dice que
¿cómo se llama? Los facultades de la Federación son las ciudades que se encuentran conferidas en principio a los estados, y los que falten, los que sobren a la Federación, pero el 133 lo contradice y lo manda a toda la Federación. Entonces, es un tema fundamental de la reforma del Estado. Y así hay muchos. Entonces, yo hice una lista que, si tú abres el libro después del prólogo, verás una lista que hice antes de que nos sentáramos. Y yo les seleccioné temas de mí. De todo lo que había en el ambiente, me senté solito a hacer el proyecto de una lista de temas. Sobre esa creamos comisiones y se las atribuimos los temas. Y trabajaron arduamente, con total independencia, eran fundamentalmente politólogos, representantes de todo tipo de la academia, y terminamos y por unanimidad aprobamos un proyecto que era en el fondo una reforma total a la Constitución. Había federalismo, municipalismo, había derechos humanos, había política mexicana en el exterior, había división de poderes, había todo. Ese libro hay que volverlo a leer, y yo de vez en cuando lo leo. Además trae un disco, no sé si tú lo tengas. Sí. Está más amplio los debates. Bueno, ese fue el proyecto y está desperdiciado. Porque no se quiere cambiar el modelo político de fondo. No se quiere cambiar el sistema presidencial. Y esto no es culpa de este gobierno, ninguno, quizá menos este gobierno, en compartir más el poder. Están en la partidocracia, que les dan migajas en los congresos, ¿entiendes? Pero no hay una verdadera parlamento en el sentido occidental. Se divide el poder en el Congreso y que a nombre de la nación y de las ideologías y de las poblaciones se ejerce el poder. El poder tiene como sede el Congreso. He estado viendo películas hoy en la noche, estas noches. Ya vi 3 británicas, todas terminan siempre en el Parlamento. En esta película del V porque lo vuela, en la película que vi de Sherlock Holmes porque impide que lo vuelen, siempre está en el Parlamento, siempre está. Es la sede de los poderes, es la verdad. No lo es en México. Entonces, si no se quiere cambiar el presidencialismo, si no se quiere un verdadero federalismo, que son 2 temas torales, pues no se pudiera nada más. No se pudiera nada más. División de poderes, presidencialismo, división de poderes y federalismo son los 3 temas torales. Y derechos humanos. Si no se quiere cambiar nada de eso, pues no se va a cambiar nada más. De ahí te van saliendo nuevos temas, como ves en el libro. Entonces, para mí lo esencial es la modificación del presidencialismo. Lo segundo es la democracia parlamentaria que llaman en Europa. Luego, la democracia territorial. Eso en Estados Unidos. Y luego dicen ellos la democracia social, humana y social, lo otro. Entonces, esas son las grandes tareas a cumplir. ¿División de poderes? Democracia. No, primero presidencialismo, que implica división de poderes. Implica las 2 cosas. El presidencialismo tiene que combatir al dedicarse una nueva división de poderes, que como dice la Constitución, Morelos dijo, ahora es al revés, el supremo poder es el legislativo. Esa fue la idea de Morelos. Para mí, en México, el que presentó bien la idea del parlamentarismo es Morelos. Bueno, y la Convención hacia los salientes de 1913. La Convención, uno de sus puntos que fue cuando se reunieron villistas y zapatistas, primero en México, luego en Aguascalientes, dice, México tendrá que tener un sistema parlamentario. Y la iniciativa son fichas de los cursos que he dado toda mi vida, iniciativa de Carranza para la Constitución recomienda el presidencialismo, porque si no se va a desordenar el país. Entonces, esa es la estructura del poder lo que hay que cambiar. Yo decía que en sus grandes programas nacionales, Moreno Enríquez, Don Andrés en 1908,
decía que el principal problema era la tierra, estaba concentrada. De la concentración de la tierra venía el feudalismo mexicano, que eran los dueños del poder, y de eso dependía el sistema político, mandaban, y todo dependía de la tierra. Ahora todo depende del sistema de representación popular, que pueda cambiar. Yo estoy por un congreso que plantee esa reforma. Yo tengo 7 o 6 iniciativas en el congreso que no les hacen caso, porque el sistema todavía no puede cambiar. Bueno, algo antes de despedirme, porque ya tengo que ir a otro conversatorio. Dime. Junto con la reforma del Estado, usted promueve desde hace mucho tiempo un cambio de modelo económico, promueve un nuevo pacto fiscal y promueve el fortalecimiento del federalismo. Por eso ya apuntó anteriormente. En lo económico se necesitan muchas cosas. Nos criticamos al neoliberalismo. Ya pasó, ya fue, pero todavía sigue siendo. Porque todo, es decir, toda realidad que se encarna durante un tiempo deja un residuo, obviamente. La tesis de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Lo que viene es una síntesis entre lo que fue el neoliberalismo y lo que fue los gobiernos nacionales revolucionarios, Cárdenas. Tiene que ser una síntesis mexicana, una alianza. ¿Qué quedó ya del liberalismo que no vas a cambiar? La apertura de los mercados. Si se cambió un modelo nacionalista, pero no en México, en el mundo, que va, por ejemplo, en México, en América Latina, en contra de las doctrinas económicas de la CEPAL. América Latina tenía ideologías económicas de Raúl Prebisch, sustitución de importaciones, problemas de desventajas en el orden económico y financiero. Hay muchas desigualdades, hay muchas, que hay que combatir. Eso era la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Pero tú tienes algo que surgió en liberalismo, el libre mercado. Eso existe. Y la apertura de los mercados en el exterior, eso existe. Los tratados de comercio con distintos países existen. El GATT, contra el que estábamos, porque sí, se pactaron en desigualdad, pero se negociaron y se puso ahí la soberanía, ya están. Tú no puedes decir ahorita que no vas a firmar el TELMEC. Los tratados de comercio vienen del liberalismo. Unos son mejores que otros. México ha tratado siempre que su posición no sea la neoliberal, que es con la cual pierde, pero eso no es de ahora, es de hace tiempo. Hay 11 tratados de comercio con 42 países del mundo. Yo llegué a la Unión Europea cuando nacía, cuando nacía el programa con México, en 2000. Bueno, tuve que encauzar nuestras tratados con Europa. ¿Qué buscamos dentro de los instrumentos internacionales? El mayor beneficio. Lo estamos buscando. Entonces, también el liberalismo es una estructura, ¿me entiendes? De tratados muchos a la cual tú le das sentido. México aspira a que el TECMEC, yo le llamo Telmecatl para mexicanizarlo, sea a nuestro favor. El tema es que sepamos cuál es el proyecto nacional. Te mandan a ti de embajador representante y lo que te dicen es agáchate que fue con el TLC, así. No negociaron producto por producto con un norteamericano. A mí me contaron los chicanos que son amigos míos, que son miembros del Congreso norteamericano, que vinieron a ver al que era secretario de Agricultura, que era Carlos Hahn, y que como amigos dijeron, oye, díganos cómo hablan ellos, Cortado, díganos, don Carlos, ¿por qué productos peleamos? Porque ya está presionando el lobby de la naranja y el lobby de las uvas y el lobby de los plátanos. ¿Ustedes qué quieren? Le dijo Han, nada, nada que. Yo no voy a meterme en ese asunto. Es cosa de la Secretaría de Hacienda. Así es. Entonces, no es que haya esos convenios, es que los hemos negociado mal, muchos de ellos. Y ahora se ha corregido bastante.
Entonces tú no puedes negar el legado del neoliberalismo, pero le metes sustancia. Del sistema nacional revolucionario no puedes abandonar lo esencial, que es crear una economía nacional fuerte con fines claros y ahora con negociaciones internacionales. Las dos cosas se van a juntar, ser una economía al servicio de la población, pero no por métodos de pasar dinero a distintos grupos, sino con ideas fundamentales. Pemex es uno de los temas, hay que focalizar qué vamos a hacer con Pemex. El federalismo implica el tema de la organización económica del país, claro que sí. ¿Qué vas a fomentar que no? Lo que nos ha pasado, embajadores, que tenemos que inventar. Si tú no tienes una idea clara de cuál es el interés nacional, pues si va un embajador de derecha, pues sí que le para allá. Yo llegué a tener en el momento peor, el de la Madrid, que yo sostenía unas ideas y el gobierno otras, en público. Entonces yo hablé con el secretario de Hacienda, que era muy inteligente, Chucho Silva Gesso. Me dijo, tú Naciones Unidas sostén lo que quieras, yo sostengo en el Banco y en el Fondo Monetario lo que quiera. Entonces teníamos dos voces, ¿entiendes? Okay. Entonces tenemos, ya los tiempos cambiaron, ya el Fondo Monetario no es lo que era, antes te daba cartas de intención. Tú pedías un crédito, a cartas de intención. ¿Qué eran las cartas de intención? Lo que tenías que hacer económicamente. Si no las firmabas, te anulaban. Ese fue el error de acordar entonces con el fondo, ese acondicionamiento. Era el consenso Washington de todas las agencias económicas mundiales que se unieron para unificar una sola economía. Ahí fueron los estragos del neoliberalismo. Renunciamos a muchas cosas. Pero ya las hemos recuperado y las recuperamos más. No hay que hacer drama de las cosas, hay que hacer análisis de los temas y defender el interés nacional, el interés democrático del pueblo. Pues yo me tengo que ir, hermano. Dos preguntas más, así rápido, nada más para precisar en este último punto, si me permite, si me regala unos minutos. Pacto fiscal y fortalecimiento del federalismo, siento que van de la mano. Nacional fiscal. Un pacto nacional, una comisión nacional, una nueva comisión nacional hacendaria. Hubo una, creo que fue con Cárdenas, hubo tres. Una en 46 con Alemán y otra en 48 sería. Bueno, hubo, creo que la última con López Mateos, en donde sencillamente los gobernadores, como estoy diciendo en el esquema de negociación, ahora CONAGO es una cosa que yo traje de Europa, porque dije, no, tenemos con Europa, ellos tienen una comisión territorial, nosotros estamos una. Me fui a ver a Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, había una asociación FOFA, yo propuse la CONAGO. Fui a la negociación militar y hablé en la negociación CONAGO, ahí en Dos Bocas, Veracruz, y tengo un proyecto de constitucionalidad de la CONAGO y de la regionalización del país, que es que entrar. Pero voy al tema. Más o menos, en los primeros años de la revolución, en gran parte porque pues los caudillos eran muy estatales. Llegaron a la capital casi sin conocerla, porque la conquistaron. Yo conquisto, por ejemplo, Río de Janeiro, pues llego y ya conquisté y es territorio mío, pero eran muy provincianos, quiero decir. Entonces, ahí comenzaron las cosas. Pero después de la decisión alemán vino creciendo mucho los impuestos que cobra la federación y no distribuyó ellos. Entonces la federación comienza a quedarse, primero con más o menos en época, con el 60 y tantos %, como 64. Yo siempre me ponencia sobre este tema, para el IEPES del PRI 64. Ya tenía arriba del 60% la federación, o en 58 por ahí andaba. Luego 70. Y luego 82%. El gobierno federal se queda con el valor de 82% de los impuestos. Y quedan 18 para estados o municipios. De esos 18,
los estados cobran 15, los municipios 3. Entonces, ¿de qué viven? De las participaciones que le da el gobierno, de las limosnas. Cuando el producto, la generación de la riqueza en todo el país. Yo planteé primero que estados que tienen recursos naturales, ¿verdad?, se les pase cuando menos la mitad del impuesto sobre los recursos, entre otras medidas. Se celebraron las convenciones nacionales fiscales en tonos de igualdad. Ahora hay una sublevación de los gobernadores, a los que felicito por este conducto. Estoy muy satisfecho por la actuación de los gobernadores, por su actitud. Ojalá y se vuelva política seria de discutir con la Federación. Mira, mientras hubo comisiones nacionales fiscales, hubo posibilidad de negociación. En mi caso, en la descentralización educativa que yo planteé, hablé con los gobernadores para ver quién tenía las cargas. No se las impones como federación, eso no se vale. Ya desgraciadamente no lo implementé, se quedó pendiente y Cedillo fue secretario de Educación. Entonces me pidió hablar con él. ¿Qué pensaba yo? Él tenía una idea completamente distinta. El sistema de federación de la educación que hizo no era el que yo pensaba. Simplemente le pasó el costo de la primaria y de la secundaria a los gobiernos de los estados. Les complicó el problema. En el fondo fue eso. Era economista, quería dinero. Se lo sacó a los estados. Entonces se necesita verlo en todos los terrenos. Y por último, en 1978, siendo presidente de los Portillo, un gran economista y muy listo, David Ibarra, secretario de Hacienda, hizo la Ley de Coordinación Fiscal. Esa terminó con los consejos, porque ya dejó criterios permanentes. Ya rige la Ley de Coordinación Fiscal, que es una imposición en los estados, porque es una ley federal que votó el Congreso Federal y que obliga a los estados. Y ahí están los criterios de coordinación. No hay coordinación porque el coordinador es la federación. Hay requinto, no hay. Hay el dueño, perdóname. Está mal la ley, en mi concepción federalista. Entonces, los estados tienen que reventar esa ley y concebir nuevas formas impositivas. Para mí, por ejemplo, y así ahora me tengo que ir, el IVA debió ser de los estados. ¿Por qué? Porque son ingresos mercantiles, hombre. Porque en todos los estados federativos los ingresos mercantiles son estatales. Pregúntale a California, Estados Unidos, si no cobra los impuestos de ingresos mercantiles. Pues de eso viven, del impuesto sobre la nómina y de eso. ¿Por qué? Porque tienen un impuesto sobre lo que se vende en todos los supermercados y tiendas del país. Es para los estados, eso no es para la federación, es ilógico. Por eso en Estados Unidos de repente compras unos cigarros y valen 10 centavos más que en otro estado, ¿me entiendes? Porque tienen taxaciones distintas los estados. El IVA tiene que ir a los estados, así lo digo. Es ilógico y hasta políticamente inmoral se lo ha tragado la federación. Y a los municipios y a las zonas metropolitanas. A los municipios tienes que darle, ¿no? Ese tiene que ser estatal. Bueno, el federalismo es muy complicado que sea municipal. Lo municipal debe ser el impuesto sobre la renta, debe ser, perdón, el predial bien cobrado. El predial bien cobrado. Ese es un punto. El predial está pésimamente cobrado. Tú tienes que aumentar el valor de la tierra. Así es. El valor fiscal de la tierra. Claro que los predios pueden ser muy grandes, pues muchos municipios en el fondo son rurales, o que tengan la parte urbana. Ahí el gobierno de la Ciudad de México puede hacer muchísimo, porque tiene un gran sistema de cobro del predial. Aquí en la ciudad todos estamos controlados. Entonces, el gobierno de los estados deben apoyar a los municipios a cobrar el predial, apoyarlos. Y si tienen necesidad, hacer un régimen interestados y municipios. Pero hay que resolver el tema de los estados. Por ejemplo, estamos hablando de Torreón. Vétete a analizar
cómo está el predial en Torreón. Mm. Invita incluso a un experto. Es un tema fundamental. ¿Cómo? A lo mejor está bien, porque Torreón es una ciudad desarrollada en muchos aspectos, pero hay que verla, y tiene un magnífico presidente municipal, es mi amigo, al que yo mando a saludar por este conducto, y que ya votó conmigo, que prefiere ser lagunero que coahuilense. Se lo pregunté a Ocarra, respóndeme. Es cuate. Entonces, te saludo. Entonces, en eso quedamos. Hay que revisar el régimen fiscal. Sin eso, el federalismo es muy, muy pobre, porque a la voz del amo funciona el garrote. Van de la mano. Federalismo fiscal, nuevo pacto fiscal, estamos hablando en esencia de temas de democracia hacendaria y democracia territorial. Y democracia territorial. Y yo me despido. Ya la última pregunta me la mando. La última pregunta. Si estamos, ¿cómo evitar que estas, porque en efecto el reclamo y todo esto surge de un tema de inequidad? Esa es la percepción, lo que le reclama la federación, los estados al gobierno federal. Y sin embargo, muchas veces se reproducen estas actitudes dentro de una misma entidad federativa hacia sus municipios y las diferencias entre lo que viene siendo las capitales y las provincias. Si usted ve el ranking de competitividad del INCO, va a ver que salvo 9 ciudades, prácticamente todas son capitales estatales. Y esto porque estructuralmente este país fue diseñado para que la capital política fuera a su vez la capital económica, salvo con algunas excepciones en el país. Y esto explica por qué la idea del Estado de la Laguna o el deseo de fomentar las metropolizaciones no son gratuitas. Así es, así es. Y para terminar, tenemos años, siglos de centralismo. Y es un problema mental. No es un problema político, es un problema mental. Siempre nos hemos inclinado ante la federación. Ese es el problema. Eso sí es una 4T, es una 4T federalista municipal. Yo mando un mensaje cariñoso a los señores gobernadores y a los que vendrán después, por ejemplo, el de La Laguna, para que se fajen, en serio, que no se van a inclinar, que den la pelea hasta el fondo. Ya les mandé un tuit. A mis laguneros amigos y a mi amigo, sí me despido porque estoy en un conversatorio con él. Don Porfirio, le agradezco mucho el que nos haya brindado este tiempo. Gracias. Y ojalá y se repita esta plática. Hombre, cómo no. Nada más hay que, y la hacemos colectiva, sí me interesa mucho el tema de La Laguna. Hay que reanimarlo. Bueno. ¿Cómo no? Hacemos una segunda conversación. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Oye, tengo que ir allá y ya está.